Buen día, profesor, compañeros. El día de hoy le presentamos la tarea académica del curso Historia del Derecho de la Facultad de Derecho. A continuación les pondremos el tema del marco jurídico de la conquista, en un grupo integrado por Jenny Farfán Cernaque, Kerly Riveros Flores, Amelfi Delgado Carrasco, Mari Romero Delgado y Juan Rodríguez Quispe. A continuación, comenzamos con la historia del descubrimiento de América. Cristóbal Colón, hoy hice vuestro llamado. Me presento ante su presencia, vuestro rey. Capitulaciones de Santa Fe. Hoy, 17 de abril de 1492, nos encontramos en la localidad de Santa Fe, donde la corona otorga el título de almirante de la mar, océano, así como los cargos de virrey y gobernador general, con carácter hereditario de todas las tierras descubiertas. Además recibirá la 10ª parte de todas las riquezas que se obtuvieran, tales como oro, plata, perlas preciosas y especias, así como una 8ª parte de todos los beneficios que del viaje se obtuviesen. ¿Aceptáis? Acepto sus condiciones, vuestro rey. Firmad entonces, y que Dios guíe vuestras naves. Gracias. Hoy comentaremos de cómo se llevó el descubrimiento de América. En el siglo XV, época donde reinaba en España los reyes católicos Isabel y Fernando, Cristóbal Colón, un valiente marino cuyo país se cree cristiano, consiguió una ayuda económica de la reina Isabel para emprender una expedición. Luego de entrega esta ayuda económica por tu anhelada expedición. Muchas gracias, mío. Gracias por tu ayuda económica. El 3 de agosto de 1492, con 3 barcos y 90 hombres. Los 3 barcos se llamaban La Niña, La Pinta, La Santa María, y continuaron con su aventura días y días, semanas tras semanas, sin haber tierra. Un día menos pensado, el marinero Rodrigo de Triana gritó: ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! ¡Oh, tierra! A partir de ese momento, el mundo cambió. Aquel tiempo después bautizaron San Salvador tras su regreso a España. Cristóbal Colón organizó otros 3 viajes más a América, donde descubrió otras tierras desconocidas como Puerto Rico, Venezuela, Honduras, Panamá. En 1506, Cristóbal Colón murió convencido de que haya encontrado una nueva ruta para Asia y que había demostrado que la Tierra era redonda, pero nunca supo que había descubierto un nuevo continente en homenaje a la gran hazaña de Cristóbal Colón, un país de Sudamérica que fue bautizado con su nombre y es Colombia. Gracias. América fue donada a la corona de España por el Papa, y esto en el justo título invocado por los reyes católicos para poder comenzar la conquista. 7 meses después del viaje de Colón a estas tierras americanas, el Papa Alejandro VI realizó la donación de gran parte del Nuevo Mundo a la corona de Castilla, y para esto redactó una bula llamada Interchela, que hubo una primera y hubo una segunda Interchela, donde donaba a esta corona las tierras e islas halladas con una obligación de evangelizarlas. Era una donación con una responsabilidad, con una obligación. Quitada esta obligación, deja el tener efecto la donación. En 1493, a un año tras el descubrimiento de América por Colón, y esto es el justo título que siempre se ha comentado y siempre se ha decidido, y a pesar de todo está en la historia, la donación pontificia de las tierras por descubrir. Las leyes del imperio incaico, has fallado el orden social. Amaquilla, Jamaicahuayni, Quinquihuarqui, azótelo. Sayari, Jamaicahuayqui. Sol, Amasúa. Las leyes del imperio incaico eran así: los que robaban eran castigados, azotados, y los que violaban
eran castigados con pena de muerte. Las leyes del Imperio Incaico, las tres principales normas son: Amasúa, no seas ladrón; Amayuya, no seas mentiroso; Amaqueya, no seas ocioso. Y así eran las leyes del Imperio Incaico en ese tiempo. Atrocidades que pudieron cometerse, la corona española estableció una serie de leyes diseñadas para la protección de las poblaciones indígenas de las nuevas conquistas en América. Ya en 1504, en su testamento, la reina Isabel instaba la defensa de los derechos de los indígenas, y estos fueron reforzadas en 1512 con la aprobación de las leyes Burgos y en 1542 con la supresión de las encomiendas. Sin embargo, estas leyes no fueron del todo a favor de los indios, de los indígenas, ya que para ellos los negros, los africanos, decían que no tenían alma y ellos sí podían ser esclavos y tratados como objetos. Ellos no tenían derechos. El rey Carlos I se encargó del debate de las posiciones morales sobre la conquista de América, poniendo un particular interés sobre el derecho de los indígenas. La evangelización de América comienza en el año 1493 en el segundo viaje de Colón, donde los reyes católicos pidieron a Bernardo Boyle que vaya a las Indias como vicario pontífice, petición confirmada por el Papa Alejandro VI en la bula Pis Fidelium, encargándole comenzar la instrucción catequética de los indios en la nueva tierra. Los primeros evangelizadores de América se propusieron la metodología que habían empleado en la iglesia primitiva. La primera medida de evangelización de los españoles fue de quemarle sus lugares sagrados de los indígenas y sus objetos religiosos de culto, porque según les parecía a ellos eran objetos paganos. La religión indígena fue ligada íntimamente a la opresión colonial. Debido a diversas rebeliones del pueblo indígena a no aceptar la religión de los españoles, se creó la Santa Inquisición, que fue una serie de instituciones y procedimientos judiciales dependientes de la Iglesia Católica, que surgieron en Europa, la Edad Media y la Edad Moderna. Su función era la detección, persecución y condena de la herejía mediante interrogatorios, torturas y otras técnicas de obtención de pruebas. En 1484, el Papa Inocencio VIII promulgó una bula en la que se autorizaba a la Inquisición a perseguir y condenar a las personas sospechosas de brujería. Durante el siglo XVI se establecieron tribunales en las grandes ciudades o capitales del virreinato, como en la Ciudad de México y Lima en 1571 y en Cartagena de Indias en 1610. En México comenzaron la Inquisición desde el mismo momento de su conquista, en 1521. También se destruyeron ahí códigos mayas y fueron investigados indígenas acusados de poligamia, bigamia, hechicería, adivinación y superstición. La tortura en particular podía tener dos funciones: para obtener una prueba confesoria durante el proceso o servir de castigo ejemplar antes. Cuando se dictaba la pena de muerte, reservaba para los casos considerados más graves. El acusado era entregado al brazo secular y generalmente quemado vivo en la hoguera en un espacio público, que fue tomado como ejemplo para otras personas como una penitencia. Si se arrepentía, podía ser ejecutado por ahorcamiento. Aceptad, mi Dios cristiano, y sé salvada. Diosni, Apu, Inti, Pachamama. ¡No!